¿Qué tal, mis causas, mis sobrinos de todo el Perú y del mundo? Agárrense bien de sus asientos porque lo que les voy a contar hoy les va a volar la cabeza. La firme. Se van a quedar con la boca abierta, pensando. ¿En serio? ¿Así nos ven? Porque, gente, parece que el mundo entero se está dando cuenta de algo que nosotros, a veces, damos por sentado. Acabo de toparme con un post en redes que me dejó pensando. No, más que pensando, me dejó el pecho inflado de orgullo. El testimonio de un extranjero que, después de un viaje de apenas 10 días por nuestras tierras, por nuestro Perú, sintió que su propia cabeza iba a explotar. Suena a chiste, ¿no? Pero la frase que soltó fue una bomba. Siento que me han lavado el cerebro. Al volver a mi país, me di cuenta de lo increíblemente atrasado que está. ¿Qué? ¿Pueden creerlo? 10 días, sobrinos. 10 días bastaron para que nuestro Perú le diera una cachetada de realidad a un país del primer mundo. Este comentario de un turista gringo, recién regresado de sus vacaciones en Perú, desató una locura total en las redes sociales. El pata que lo escribió contó que, aunque solo estuvo 10 días con nosotros, desde el momento en que su avión aterrizó en el aeropuerto de su país, sintió un golpe. Una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, como si le faltara una pieza al rompecabezas de su vida. ¿Un vacío, Manjan? El hombre dice que se pasó varios días con esa angustia, con esa incomodidad, hasta que por fin entendió qué era lo que le pasaba, cuál era la causa de ese sentimiento tan raro que no lo dejaba en paz. Lo que este turista estaba sintiendo, mis queridos sobrinos, es un fenómeno al que los expertos llaman shock cultural inverso. Y su publicación se hizo viral al toque. Empezaron a llover comentarios de gente de todo el planeta, de Europa, de Norteamérica, de Asia, diciendo, la firme, a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo más alucinante, lo más bravazo, es que no era solo gente que había vivido aquí años. No. Eran turistas, gente que solo había pisado suelo peruano por una semanita, una semana, y que al volver a sus casas se sentían completamente desadaptados, como si su propio país ya no fuera su hogar. Un turista de Estados Unidos lo describió de una manera que te deja helado. Escribió, las cosas que en Perú eran el pan de cada día, lo más normal del mundo, aquí en Estados Unidos son imposibles, una utopía. Me siento como un extranjero perdido en mi propia tierra. ¿Se dan cuenta de la fuerza de esas palabras? ¿Qué tiene nuestro Perú? ¿Cuál es ese encanto, ese poder oculto que es capaz de transformar así a los extranjeros? Hoy, mis causas, vamos a desentrañar el misterio de nuestro país a través de los ojos de los que han vivido este shock cultural inverso. Vamos a descubrir por qué nuestra rutina diaria, eso que para nosotros es normal, para el resto del mundo es un verdadero milagro. El post de un gringo en sus redes sociales soltó una frase que fue un puñetazo de realidad para muchos. Decía así, viví 3 años en Perú. Hoy, de vuelta en Estados Unidos, fui a un Walmart y la actitud de la cajera fue tan horrible, tan déspota, que me sentí miserable. ¡Qué roché! Se supone que estoy de vuelta en mi patria, pero recién después de varios días caí en la cuenta de que estaba sufriendo un shock cultural. Estas palabras, gente, describen con una crudeza brutal lo fuerte que es el golpe de realidad al volver a casa después de haber probado, aunque sea un poquito, de lo que es el Perú. Y como les decía, gente de todo el mundo que ha pasado por lo mismo saltó a darle la razón, a compartir sus historias. El shock cultural inverso, para que lo entiendan bien, es esa sensación de extrañeza o de no encajar que sientes cuando regresas a tu país después de haberte acostumbrado a otra cultura. Es lo contrario al shock cultural normal. En vez de criticar lo nuevo, empiezas a mirar tu propia cultura con ojos críticos, con una lupa gigante. Y parece que para los extranjeros que han visitado Perú, esta experiencia es especialmente intensa, casi traumática. Y lo más loco es que este shock cultural inverso le pega a todos por igual, no discrimina. Le da tanto al turista que vino por una semana a Machu Picchu como al expatriado que se quedó a vivir en Miraflores por años. Aunque las situaciones son distintas, la sensación de vacío y de decepción al volver a su país es sorprendentemente la misma. Un estadounidense que volvió a California después de vivir 7 años en Lima lo contó así: yo juraba que iba a extrañar California más que nada en el mundo, que iba a llorar por mis hamburguesas y mis autopistas. Pero la firme es que, al volver, me sentí como un extraterrestre. Ahora soy yo el que extraña la cultura peruana, el que se muere por un cevichito, por escuchar una cumbia en la combi. Aunque ya me lo esperaba, ha sido mucho más difícil de lo que imaginé, confesaba.
Pero la historia que más me impactó fue la de un adolescente que volvió a su país desarrollado con sus padres después de un viaje por el Perú. El chico, con toda la sinceridad del mundo, les preguntó, ¿de verdad podemos llamar a nuestro país del primer mundo? ¿Se dan cuenta, sobrinos? Esa pregunta tan simple, tan pura, demuestra el poder que tiene la experiencia peruana para sacudir desde la raíz los valores y la visión del mundo de un joven. Una gringa que viajó sola por el Perú escribió en su blog algo que lo resume todo. Al terminar mi viaje de 2 semanas por Perú y volver a casa, experimenté un shock cultural inverso que jamás imaginé. Perú es limpio, es eficiente, su gente es cálida y hospitalaria, llena de un cariño y una bondad que te desarman. Son amables hasta decir basta y, lo más importante de todo, es un país seguro. Aunque el pata publicó esto recontra feliz por su viaje a nuestro país, el espectáculo que se encontró al volver a casa fue completamente diferente, como pasar de una película a todo color a una en blanco y negro, sin sonido. La basura tirada en las calles, la inseguridad en los parques, el ruido infernal en los restaurantes. Todas estas diferencias con el Perú se convirtieron en la razón por la que empecé a cuestionarme mis propios valores desde cero, contó. La diferencia abismal entre el ambiente del Perú y el de Estados Unidos lo dejó en shock. Un inglés, un tal Liam, que volvió a su país después de vivir 6 años en el nuestro, tuvo exactamente la misma experiencia. Lo primero que me dejó pasmado fue ver caca de perro en la vereda. Antes de vivir en Perú, eso me daba igual, ni me fijaba. Pero ahora, verla en la calle me da un asco terrible, me parece increíble que la gente sea tan cochina, dijo. Y resumió su experiencia peruana con una frase lapidaria: el viaje a Perú me cambió la vida. Se convirtió en el punto de quiebre que me hizo replantearme seriamente cómo quiero vivir el resto de mis días. Y como él, hay un montón, de extranjeros para quienes un viaje a Perú no fue solo unas vacaciones chéveres, sino un terremoto que les cambió la visión de la vida para siempre. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ven ellos en nuestro Perú? ¿Y cuál es esa sensación de pérdida que los golpea al volver a casa? Vamos a desglosarlo, punto por punto. Primero, lo que casi todos los turistas extranjeros alaban hasta el cansancio es algo que nosotros respiramos todos los días: el profundo calor humano que se encuentra en cada rincón de la sociedad peruana. En el Perú, vayas donde vayas, la gente te muestra un cariño y una amabilidad que brotan del corazón, que son genuinos. Y esa es una opinión unánime entre los turistas de todo el mundo. Una publicación en redes contaba una anécdota que lo pinta perfecto. Un gringo estaba en un tambo, todo perdido, tratando de entender cómo pagar con Yape o Plin. Y al toque, el chico de la caja, con una sonrisa de oreja a oreja, salió de su puesto para explicarle con una paciencia infinita, hasta le ayudó a usar la aplicación en su celular para que pudiera pagar su Inca Kola. Y hay más. Un turista de Singapur contaba, alucinado, que fue a un mercado en Surquillo y compró un montón de cosas. La señora del puesto, la casera, no solo le dio su yapa, sino que le separó las cosas calientes de las frías, las bebidas de la comida, en bolsas distintas. Y encima, con un cariño de mamá, le preguntó: ¿vas a almorzar ya, papito, para dártelo calientito? Le ofreció calentarle el almuerzo. Le dio cubiertos extra, ají, de todo. Quedé absolutamente sorprendido con ese nivel de atención tan detallista y humana. El servicio en el Perú es de otra categoría, está lleno de un calor que no se encuentra en ningún otro lugar, escribió. Y esta frase encontró eco en todo el mundo. Muchos extranjeros están de acuerdo: una vez que pruebas el servicio peruano, ese que es más un abrazo que una transacción, ya no puedes volver al mundo frío y mecánico de antes. La experiencia en Perú eleva tus expectativas a un nivel tan alto que cambia por completo tu concepto de lo que es un buen servicio. Y lo más curioso, sobrinos, es que los peruanos no parece que estemos haciendo un esfuerzo sobrehumano. No es que sigamos un manual de cómo ser amable. La excelencia del servicio peruano radica en que no es un protocolo, no es una orden del jefe. Es esa naturaleza un poco metiche pero llena de buena intención, esa preocupación por el otro que nos sale de forma natural. Para los ojos de un extranjero, esto no es una estrategia de marketing, es un comportamiento tan normal y arraigado en nuestra cultura como comer ceviche los domingos. Ya sea comprando en un centro comercial, registrándose en un hotel, comiendo unos anticuchos en un puesto callejero o tomando un taxi, los turistas se sienten conmovidos en todo momento por esa atención que va más allá del deber. El blog de un turista describía su experiencia de compra en el Jockey Plaza como un verdadero placer. Y contaba, emocionado, cómo la vendedora le sonreía con sinceridad, cómo le entregaba el vuelto con las 2 manos en señal de respeto, y ese gracias, vuelva pronto,
jefecito que sonaba a pura verdad. Pero el espíritu de ayuda en el Perú va mucho más allá de simplemente satisfacer a un cliente. Es un valor profundamente arraigado en toda la sociedad. Esa es la impresión que se llevan muchísimos extranjeros. Sin embargo, el calor humano del Perú no se limita a las tiendas o restaurantes. Los extranjeros que tienen la suerte de experimentar la bondad de un peruano de a pie se quedan aún más conmovidos. Un periodista canadiense, un tal James, dice que todavía recuerda con una claridad increíble una experiencia que tuvo hace 15 años. En aquellos tiempos, cuando los smartphones no eran comunes y Google Maps era un sueño, se perdió en el centro de Cusco. Estaba con su mapa, más perdido que huevo frito en ceviche. De pronto, un peruano se le acercó y no solo le dio indicaciones. El tipo canceló lo que sea que estuviera haciendo, se subió a su moto y lo llevó personalmente hasta la puerta de su hotel. Claro que hay gente amable en otros países, decía James, pero que alguien deje sus propios asuntos para llevar a un extranjero a su destino. Eso es algo que no se ve todos los días. Creo que es un ejemplo conmovedor que captura la esencia del calor peruano. Contaba que durante los 4 años que vivió en nuestro país, le pasaron cosas así un montón de veces. Como la vez que un pata se desvió 30 minutos de su ruta en el Metropolitano solo para acompañar a un turista perdido hasta su estación correcta. Aquel extranjero, tan conmovido, hasta llamó a su madre al otro lado del mundo para contarle la anécdota. Mamá, la gente en Perú es increíble. Me perdí y un chico me llevó hasta la estación que buscaba, aunque a él no le quedaba de camino para nada. Esto, que para nosotros puede ser algo casi normal, para un extranjero es un gesto de una generosidad descomunal, un atractivo irresistible. Y escuchen esta otra historia, sobrinos. Unos turistas estaban en el Jirón de la Unión, con un mapa abierto, con cara de no entender nada. De la nada, se les acerca una señora, una tía de barrio, y se pone a conversar con ellos. Terminó quedándose más de 1 hora, explicándoles con todo detalle dónde comer los mejores picarones, dónde encontrar artesanías baratas. Al final, los turistas, súper agradecidos, quisieron darle una propina. La señora movió la cabeza con fuerza y les dijo, con una sonrisa, no, hijitos, bienvenidos al Perú no más. Se negó a aceptar el dinero. Los turistas, en vez de la propina, le dieron un abrazo gigante y sincero. Ese extranjero contó después, desde ese día, nunca más intenté dar una propina en Perú. Un australiano también compartió su historia. Estaba en la estación central del Metropolitano, en ese laberinto subterráneo, a punto de llorar de la frustración. Era mi último día en Perú y si me demoraba más, perdía mi chance de subir al mirador del centro cívico. De repente, un oficinista se dio cuenta de mi desesperación y me ayudó. Eso fue hace 5 años. Le estaré agradecido a ese hombre toda mi vida. Un alemán llamado Marcus contó que conoció a una chica peruana en un viaje por España. Ella le dijo la típica frase, tienes que venir a Perú a visitarme. Él pensó que era solo un comentario amable, un saludo a la bandera. Pero cuando de verdad vino a Perú y la contactó, la chica se puso increíblemente feliz. Qué bueno que viniste, causa, le dijo. Y no solo eso, se ofreció a llevarlo en su moto a recorrer los puntos turísticos de Lima. Es más, cuando se enteró en qué distrito se alojaba Marcos, le preparó una lista detallada con las mejores cevicherías, los guariques para un lomo saltado bravazo y los points de Barranco para la noche. Nos habíamos conocido apenas en un viaje, habíamos cruzado un par de palabras. Si esto me pasara con un alemán, sería imposible que hiciera algo así por mí, reflexionaba Marcus. Siempre dicen que los peruanos son cálidos, y yo creo que es la pura verdad. Una vez que te consideran su amigo, te reciben como si fueras de su familia. Y no es solo el servicio en las tiendas. Una francesa contó que la primera vez que entró a una boutique de lujo, la vendedora la ayudó a llevar sus bolsas hasta la salida y, de paso, le recomendó con entusiasmo dónde tomar el mejor pisco sour del barrio. Ese detalle la hizo sentir especial. Un canadiense tiene una historia aún más alucinante. Hace un año me compré una camisa en una tienda en Miraflores. Hace poco se le cayó un botón. Fui a una de esas galerías de costureras que hay por ahí, y la señora no solo me lo arregló, sino que, como ya no tenían el botón original, se pasó un buen rato buscando en sus cajas hasta encontrar uno casi idéntico. Y me cobró una miseria, casi me dio roche pagarle tan poco. Gracias a ese gesto, me enamoré perdidamente del Perú. Y así, las historias de calidez, sobrinos, son infinitas. Pero no solo es la amabilidad de la gente, la cultura gastronómica del Perú también vuelve locos a los extranjeros.
Lo que más le sorprende es la increíble relación calidad-precio y la conveniencia de nuestros restaurantes. Un turista italiano contaba, conmovido, que no podía creer que en los restaurantes peruanos te sirvieran refrescos gratis. En Italia, si pides agua en un restaurante, te la cobran, y bien. Aquí en Perú es como si fuera una obligación darte tu chicha morada o tu maracuyá gratis con el menú. Y en muchos guariques, hasta te puedes repetir la sopa sin costo. Eso no existe en ningún otro lugar del mundo. A los coreanos, por otro lado, les impresiona la cultura de los cubiertos en Perú. En los restaurantes de menú, los cubiertos suelen estar en una máquina esterilizadora de agua caliente, para que tú mismo los saques, o en un cajón con servilletas. Todo limpio, ordenado. Cucharas y tenedores de acero inoxidable, no de plástico. Esa conveniencia y esa higiene en el autoservicio es parte de la genialidad del Perú. La altísima calidad de la comida que se puede encontrar hasta en los lugares más inesperados también los deja con la boca abierta. Compré un menú de 12 soles en un mercadito de barrio, con su sopa, su segundo y su refresco, y estaba más rico que la comida de muchos restaurantes caros de mi país. Es increíble que por menos de $3 puedas comer tan bien, tan contundente y tan sabroso. Nuestra cultura de la comida callejera, hecha al momento, caliente y con ese saborcito de casa, es otra experiencia que los extranjeros adoran. En cualquier esquina de Lima puedes ver al tío de los anticuchos echando la carne a la parrilla delante de ti, o a la tía Veneno friendo las papas para tu salchipapa. Ese aroma, ese sonido, ese impacto visual te abre el apetito al toque. Y aunque sea un puesto en la vereda, el dueño siempre te atiende con un cariño único, con todas las cremas, jefecito. Bastante ají. Y además, el precio es un regalo y el sabor es auténtico. Muchos extranjeros se sorprenden de lo fácil que es ordenar comida, incluso sin saber español. Al principio me daba palta no entender el menú, pero muchísimos sitios tienen menús con fotos de los platos, o los cocineros están preparando todo a la vista, detrás de un vidrio, como los que hacen lomo saltado. Esa sensación de, lo que ves es lo que comes, me dio una confianza increíble. Todas estas experiencias gastronómicas tan intensas hacen que la sensación de pérdida y decepción al volver a su país sea aún más profunda. Una de las cosas que más deja en shock a los turistas en Perú es la seguridad. Un turista británico contó la historia de cuando perdió su smartphone en una feria artesanal en Barranco. Estaba seguro de que ya lo había perdido para siempre. Al día siguiente, fue a la comisaría sin ninguna esperanza, y para su sorpresa, ahí estaba su celular, intacto. Alguien lo había encontrado y lo había llevado a la policía. Si esto me hubiera pasado en Londres, jamás lo habría recuperado. La firme, quedé conmovido por la honestidad de la gente en Perú. Y ni qué decir del impacto que les causa ver a los peruanos dejar sus cosas en una mesa de café para ir al baño. En Perú, la gente deja su laptop, su billetera o su celular en la mesa y se va tranquilo a los servicios. En mi país, si haces eso, te quedas sin nada en menos de 10 segundos. Al principio no lo podía creer, pensaba que era una broma, pero después me di cuenta de que es algo normal aquí. El hecho de que una mujer pueda caminar sola por la noche sin miedo también es algo que sorprende a muchas turistas extranjeras. Caminar sola de noche y no sentirme para nada asustada. Eso en mi país es absolutamente impensable. En Perú, ir a la bodega de la esquina a medianoche no es considerado un acto de valentía, es simplemente normal. La imagen de los niños yendo solos al colegio en transporte público también deja boquiabiertos a los extranjeros. Cuando vi a un niño de primaria subiendo solo al Metropolitano, lo primero que pensé es que se había perdido. Pero cuando me enteré de que eso es común en Perú, entendí el nivel altísimo de seguridad que tiene este país. Esta seguridad abrumadora convierte a Perú en uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Sin embargo, cuando estos turistas regresan a su patria, lo que les espera es una realidad completamente diferente y mucho más dura. Pero lo que sorprende a los turistas no es solo la amabilidad de la gente o la calidad del servicio. La capacidad tecnológica y la infraestructura del Perú también dejan una impresión muy fuerte en los visitantes de todo el mundo. Y aquí, aunque no tengamos un tren bala, hay algo que recibe elogios unánimes y que supera con creces a sus equivalentes del primer mundo, nuestros buses cama de 180 grados. Un turista gringo describió la diferencia entre la infraestructura de transporte en Perú y Estados Unidos de esta manera. Comparar un viaje en un bus cama de Cruz del Sur con un viaje en un tren de Amtrak en Estados Unidos es como comparar un auto de Fórmula 1 con una carreta de caballos. Bravazo. Esta comparación tan gráfica se hizo viral en las redes, y muchísima gente le dio la razón. Un estadounidense que vive en Perú, un tal Rhodes,
describió así el encanto de nuestros buses. ¿De verdad esta cosa se está moviendo a 100 kilómetros por hora? No se siente ninguna vibración, el vaso con agua en mi mesita ni siquiera se mueve. La experiencia de viaje es simplemente perfecta, añadió. Los turistas europeos también se quedan impresionados. Es increíble, el bus es tan cómodo que ni te das cuenta de la velocidad. Viajar de Lima a Arequipa de noche, durmiendo completamente echado, y despertar en una nueva ciudad. Eso hace posible recorrer un país tan grande de una forma relajada y económica. Gracias a este diseño tan bien pensado, los pasajeros se olvidan de que están en un bus, sienten que están en una cápsula de primera clase. Además, la eficiencia, puntualidad y, sobre todo, la increíble limpieza del Metropolitano o de la línea 1 del Metro de Lima también dejan una profunda impresión en los visitantes. Una revista de viajes británica publicó una descripción que era para aplaudir de pie. En el metro de Londres, es normal ver ratas y basura por todas partes. En las estaciones del metro de Lima, el suelo brilla tanto que puedes usarlo de espejo. Y como está prohibido comer o beber, los vagones siempre se mantienen impecables y con un olor fresco. Y lo que más conmueve a los extranjeros es el orden y el respeto de los pasajeros. En los andenes, la gente forma colas ordenadas de manera automática, siguiendo las líneas pintadas en el suelo. Esperan a que todos bajen antes de subir. Es como si fuera magia. Mantienen un nivel de orden que es inimaginable en otros países. Rhodes se mostró aún más sorprendido por la cultura del asiento reservado. Incluso cuando el vagón va repleto, la gente, por costumbre, deja libres los asientos rojos o, en cuanto ven a una persona que lo necesita, se levantan al toque para cederle el sitio. Esto demuestra el respeto y la consideración que los peruanos tienen por los demás. Y los elogios a la conveniencia del Perú no se limitan al transporte. Los turistas extranjeros alaban, sin excepción, la densidad y la funcionalidad de nuestras bodegas, tambos y oxxos. Podría pasarme horas en una bodega de esquina. Quisiera llevarme una a mi país, decía uno. Lo que más les gusta son los servicios adicionales que ofrecen. Un turista que por primera vez pagó su recibo de luz, recargó su celular e incluso retiró efectivo en un agente dentro de una bodega, dijo que esa conveniencia es tan mágica que me dejó sin palabras. Un turista que volvió a Australia después de vivir 15 años en Perú publicó esto: lo que más me duele es no tener las bodegas mágicas del Perú. Caminas media cuadra y tienes una, abierta hasta tarde, con sus luces brillantes, donde venden de todo y te solucionan la vida. Liam, el inglés que volvió a su país después de 6 años en Perú, piensa lo mismo. Los baños públicos en las estaciones del Metropolitano son realmente limpios, y hasta tienen una lucecita afuera que te indica si está ocupado o libre, lo que te da una sensación de seguridad. Y que puedas usar estos baños de alta calidad gratis. Es simplemente increíble. Después de venir a Perú, me acostumbré mucho a esta conveniencia. Ojalá tuviéramos algo así en el Reino Unido, deseaba. Un turista de Canadá también se emocionó con los baños públicos peruanos. En Canadá es muy difícil encontrar un baño público limpio. Pero en Perú, en las estaciones de transporte, en los centros comerciales, hay baños por todas partes y están impecables. Hasta en los grifos y en las bodegas a veces hay baños. Que puedas usar un baño gratis en casi cualquier lugar es algo que me conmovió. Además, hay algo único del Perú que también sorprende a los extranjeros: nuestros taxis y el trato de los taxistas. Si bien nuestros taxis no tienen puertas automáticas como en Japón, los conductores peruanos son increíblemente amables y conversadores. Apenas te subes, te empiezan a hablar, te preguntan de dónde vienes, te recomiendan qué lugares visitar, dónde comer el mejor ceviche. Incluso hay taxistas que usan aplicaciones de traducción en su celular para poder comunicarse mejor con los turistas. Ese calor humano, esa cercanía, no se siente en otros países. Y ni hablar de la versatilidad de la tarjeta del Metropolitano o del metro. Con una sola tarjeta puedes tomar el bus, comprar en algunas tiendas, usarla para los corredores. Es demasiado conveniente. Después de experimentar toda esta conveniencia, esta tecnología y este servicio humano de alta calidad, los extranjeros, al volver a su país, se enfrentan a una realidad impactante. El shock cultural inverso post-Perú empieza, para muchos, en el mismo aeropuerto. Muchos turistas extranjeros se sienten desconcertados por el trato que reciben en los controles de inmigración y aduanas de sus propios países. La realidad es que el shock cultural inverso empieza en el aeropuerto, afirman muchos. En el Jorge Chávez, siempre hay personal del aeropuerto y voluntarios que te guían con amabilidad. Si tienes un problema, al toque alguien se acerca a preguntarte qué necesitas.
Pero al volver a casa, el oficial de inmigración te mira con una cara de pocos amigos, te hace preguntas de rutina sin mirarte a los ojos, y en la revisión de equipaje casi no te explican nada, solo te hacen esperar y punto. En el aeropuerto de Lima sentí que me trataban como a una persona. En mi país, sentí que volvía a ser solo un número en una fila, contó un gringo al volver a Toronto. Y añadió, en Perú, los trabajadores siempre se acercaban rápidamente para ayudar. Al volver a Toronto, me perdí en el aeropuerto y no encontré a nadie a quien pedir ayuda. Otro turista reportó una experiencia similar. En el aeropuerto de mi país, los empleados solo están haciendo su chamba, es un trabajo en serie, mecánico. Se nota que no les importa. Pero en Perú, vayas donde vayas, el personal te ofrece un trato excepcional. Las dificultades al volver a casa aparecen en todos los aspectos de la vida diaria. Una mujer que regresó a Estados Unidos contó su experiencia en un restaurante. En Perú, el mozo o el dueño se acerca a tu mesa a preguntarte si todo está rico, si te gustó la comida. Si se te acaba el refresco, te lo rellenan sin que lo pidas. Pero aquí, en Estados Unidos, tienes que llamarlos varias veces para que te hagan caso. Y vi como a un grupo de chicas jóvenes que llegó después que nosotros las atendían al toque, conversaban y se reían con ellas, mientras que a nosotros nos ignoraban. Además, ver a un empleado atendiendo mientras habla por celular, o cobrándote mientras chismosea con el cajero de al lado, es algo que deja perplejos a los que regresan del Perú. Esa es una escena inimaginable en el Perú. Allá, el vendedor, por más ocupado que esté, trata a cada cliente con amabilidad y al final siempre te despide con un gracias. Muchos de los que vuelven también se decepcionan al ver que en las librerías o tiendas no existe ese servicio atento y detallista. Cuando compras algo en Perú, el vendedor siempre te pregunta con cuidado si necesitas una bolsa, o te ayuda a acomodar tus compras. En nuestro país, ese nivel de detalle simplemente no existe. Un neoyorquino que vivió en Lima y acaba de volver lo dijo con un suspiro: lo único que no puedo soportar es el metro de Nueva York. Es un infierno. Un turista australiano también se quejó de los horarios del transporte. Yo crecí en Sydney, pero los horarios de los trenes son solo una sugerencia. Aplaudo hasta que me duelan las manos la puntualidad del metropolitano y de los buses en el Perú. Un turista que volvió a Noruega después de 10 meses en el Perú reveló una situación aún más grave. Al volver a Noruega, me di cuenta de que la gente es extremadamente fría entre sí. Nadie se mira, nadie se saluda. Ese golpe fue durísimo. Ya han pasado 4 años, y todavía estoy luchando por readaptarme. Y lo que más decepciona a muchos de los que regresan es la diferencia en las instalaciones públicas. Un turista que volvió a Estados Unidos dijo: cuando vivía en Perú, los baños de las estaciones del Metropolitano estaban impecables, siempre con papel higiénico. Los baños públicos en Estados Unidos tienen el piso mojado, las puertas son viejas y tienen huecos. A través de estas experiencias, muchos comprenden profundamente cuán especial es ese calor humano, esa conveniencia, esa tecnología y ese orden que en Perú daban por sentado. ¿Por qué en Perú, un país donde la cultura de la propina no es obligatoria, pueden ofrecer un servicio tan cálido y humano? Esta es la pregunta fundamental que muchos de los que regresan empiezan a hacerse. El shock cultural inverso que viven los extranjeros que visitan Perú no es solo el recuerdo de un viaje bonito. Es la prueba irrefutable de lo especial que es nuestro país en el mundo. De los 193 países que existen, no hay otro que combine a un nivel tan alto la calidez humana, la conveniencia y la seguridad. Los medios de comunicación extranjeros no se cansan de repetir que Perú es el país más amigable, uno de los más convenientes y un paraíso gastronómico. Esa sensación de pérdida que sienten los extranjeros al volver a casa se produce precisamente porque han vivido una experiencia única, una que solo se puede encontrar en el Perú. En muchos países, para recibir un servicio de calidad tienes que pagar propinas altísimas. En el Perú, sin necesidad de propina, recibes un trato lleno de humanidad. El valor que le damos a las relaciones humanas, la búsqueda constante de la conveniencia, la tolerancia hacia los demás, el cariño, el trabajo duro. Todas estas virtudes están vivas en cada rincón de la sociedad peruana. El Perú que la gente de todo el mundo admira. Nosotros, que hemos nacido y crecido en esta cultura, que vivimos nuestro día a día aquí, tenemos una suerte que no tiene precio. Vivimos en el país más increíble, en ese que el mundo entero envidia. Así que, mis causas, sintámonos orgullosos, desde lo más profundo de nuestro corazón, de haber nacido en esta tierra maravillosa. ¡Arriba Perú! Gracias por ver el video. Si les gustó, si les hizo inflar el pecho de orgullo, suscríbanse al canal y déjenle un buen like. Nos vemos en el